Hola chicas, ¿estamos todos de nuevo? Sí, profe, yo te quería avisar que a las 10 yo me tengo que ir porque tengo otra Bien, clase. bien, no te preocupes. Ahí estoy. Yo voy a dejar subido el video. Dale, Eh, buenísimo. bueno, ¿se van dando cuenta esto de cómo las leyes son expresión de fuertes discusiones? Eh, y en ese momento la discusión más fuerte que hubo era hasta dónde la Iglesia tenía injerencia en la educación y hasta dónde no. Fíjense que un debate recontra fuerte, este, fueron muy encaloradas las discusiones. Eh, Así que hay que pensarlas, hay que ir tratando de ponerse en el clima de época, porque obviamente hay cuestiones que uno dice, bueno, las tenemos como naturales, todos hemos tenido experiencias de ir a la escuela, nadie, digamos, no hubo una hora de religión, no puede concebir una escuela pública que venga alguien y dice, bueno, ahora vamos a hablar de religión. ¿Y qué religión vamos a hablar? Porque de eso también se tenía que debatir, porque era, digamos, había gente que, digamos, los migrantes venían judíos, venían protestantes, porque la Iglesia Católica iba a la que tener el dominio de la educación. Eso también es un tema fuerte de debate. ¿Quién se va a erigir como en el propietario de la formación espiritual de una población? ¿Por qué tiene que ser un solo culto? ¿No? Fíjense cuántas cosas se tienen que consensuar, que debatir. Y esto pensémoslo todos los días en cualquier cuestión, ¿no? Cualquier ley que tenga que ir a una cámara, ¿cuánto cuesta, ¿no? Bueno, como les decía antes, la tenemos muy fresca la ley de interrupción de embarazo, lo que costó, ¿no? Años de lucha de feministas, de movimientos de mujeres, bueno, y lo que costó que salga. Así también pasó con las leyes de educación. Bueno, vuelvo al Power. Bueno, la opinión pública, ¿no? ¿Qué va a decir, digamos, la gente? ¿Va a ser popular esta propuesta? ¿Me va a seguir sumando votos a determinado partido gobernante? ¿Cuántas cosas se van calculando si la opinión pública va a tener una buena aceptación o no? Bueno, esto también tiene que ver con los intereses, ¿no? Bueno, acá está un poquito lo que ya hablamos, la definición de estos conceptos que estuvimos conversando. Y bueno, y esto cuando yo les decía el clima de época, de mediados del siglo XIX en adelante. Vamos a situarnos en ese país que se estaba conformando, porque eso va a tener que ver con el proyecto educativo. Porque se acuerdan que lo dijimos cuando vimos la emergencia de los sistemas educativos en el mundo, que la educación empieza a verse en la modernidad como la herramienta para plasmar los ideales y los proyectos políticos. O sea, descubrieron que teniendo un sistema educativo fuerte, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, tengo un sistema educativo fuerte, a través de la educación yo voy a lograr los objetivos políticos, sociales y económicos que yo creo que son los que necesita mi país, mi territorio. ¿Se dan cuenta? Eso es fundamental, esta relación tan fuerte que hay entre sistema educativo y Estado-Nación, y conformación de Estado-Nación. Es como un matrimonio, una alianza que se arma. El Estado necesita de la educación para plasmar sus objetivos. Esto es fundamental, lo que pasa en la modernidad, y lo que pasa obviamente en nuestro país con esta. Empecemos a pensar que este sistema educativo se empieza a armar, no había nada, digamos. Pensemos en un país donde no había nada, había algunas ofertas educativas de maestros particulares, como dijimos, o por ahí desde las iglesias, pero no había sistema, no había escuelas primarias como las conocemos hoy, secundarias. Había algunas universidades a las que iba la élite, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, pero eran para sectores de élite, que después fueron, digamos, tomando los lugares de
de los grupos dirigentes políticos, pero no había una oferta para el pueblo de educación. Era un pueblo analfabeto. Imaginen que además venían las corrientes migratorias venían con escaso nivel educativo. Muchos de ellos eran analfabetos. ¿Y qué pasaba con la lengua? Imaginemos esa época, imaginemos esas familias que llegaban con sus hijos en esos barcos. ¿Qué les pasaba con la comunicación? ¿Qué imaginan que pasaba cuando llegaban a este país? Y al tener otro idioma les era difícil comunicarse cuando llegaban acá. Tal cual, eso fue un gran problema que había que atender. Claro, la comunicación, muchos de ellos no hablaban nuestro idioma, imaginen italianos, judíos, rusos, ¿no? Y alemanes, ¿qué van a entender? Bueno, era todo un tema, empobrecidos, no entendían el idioma, con una cultura diferente a esta, una cultura totalmente diferente. Entonces este país era como un collage de culturas en ese momento, que había que unificar, porque si se pensaba en un proyecto de país, había que unificarlo. Entonces también el sistema educativo y la escuela fue una herramienta de cohesión cultural. Se fue pensando así, que esos hijos de los migrantes que llegaban al país tuvieran una oferta educativa que los adentrara en la noción de qué era el país, y además una cuestión con la nación argentina. Fíjense, imaginen una escena escolar cualquiera, que las hemos vivido todas. ¿Qué lugar tienen los símbolos patrios? ¿Tienen un lugar, les parece, menor? Imaginen una fiesta de escuela, si alguna de ustedes tienen chicos o tienen sobrinos y van a un acto escolar. Hay toda una mística alrededor de los símbolos. A ver. En mi colegio, por ejemplo, izábamos la bandera todos los días antes de entrar, digamos. Bien, excelente ejemplo. Como un protagonismo. Es un excelente ejemplo, Chiara, que cómo nuestro sistema educativo tuvo una necesidad también de alguna manera, que los símbolos patrióticos tengan un lugar muy importante, porque había que, digamos, plasmar esas subjetividades tan distintas. En su casa por ahí hablaban en italiano estos chicos. Iban a la escuela, ¿qué idea de país tenían? Bueno, los símbolos, todas estas cuestiones son herencia, que las vivimos nosotros y las seguimos viviendo, porque el himno nacional, la izada de la bandera todos los días, el saludo a la bandera, son las canciones patrias, todos, digamos, son elementos culturales que heredamos de este momento en que se iba conformando el sistema educativo argentino. Así que sí, muy, muy buen ejemplo, y si seguimos pensando, imaginen, una escuela, la representación que tenemos no la podemos disociar de la bandera, ¿no? Pensamos de escuela, pensamos la banderita. El dibujito de la escuela tiene una bandera, el himno nacional, el escudo. Todo tiene que ver con la herencia de ese momento histórico. Bueno, fíjense que esto también, hablamos de la llegada de la inmigración europea. Era un país también que desde lo económico instauró un modelo económico agroexportador. ¿Qué significa eso? En la División Mundial del Trabajo que se iba armando en ese momento, los países como los nuestros tuvieron el rol, se le asignó, de ser proveedor de materias primas. O sea, mandar nuestro trigo, nuestra carne a el exterior, a Europa, a Inglaterra, o a los países que en ese momento eran los compradores de nuestra materia prima. Allí se industrializaban, fíjense, en Inglaterra, en Europa, y después los volvíamos a comprar nosotros. Un poco el modelo que cada tanto suele instaurarse en nuestro país, porque siempre después vamos a ver cómo oscilamos entre estos modelos económicos, de ser proveedores de materia prima o empezar a industrializarnos. En ese momento, en nuestro país, el rol asignado era
ser proveedor de materias primas. ¿Qué se necesitaba? Otra vez, trabajo, mano de obra. Entonces, estos corrientes migratorias venían a suplir la falta de mano de obra que no teníamos, porque nos faltaba, digamos, cantidad de población, y recordemos que lo que hoy, bueno, la Patagonia estaba poblada por originarios, que no se adaptaban a este modelo, digamos, porque ellos tenían una cultura diferente, una forma de vida libre. El proyecto, digamos, de las élites oligárquicas de ese momento era un país moderno, decían ellos, y en ese país moderno no entraban los indios, o si entraban tenían que ser domesticados. Ya sabemos lo que fue la campaña del desierto, y estas cuestiones que se pensaron para, de alguna manera, civilizar a las poblaciones autóctonas. Fíjense también que había, no los nombramos, pero también población afrodescendiente. Esto como para sumar a este collage cultural de nuestro país. Bueno, entonces este país, con este proyecto de modernidad, que empezaba a tomar cierto cariz y tenía un protagonismo económico porque era exportador, empezó a necesitar caminos para transportar, digamos, desde el interior hacia el puerto de Buenos Aires las mercancías. Es la época de los ferrocarriles, donde digamos, Inglaterra tiene un fuerte protagonismo en estas alianzas como para armar líneas férreas, que todo se pensaba en función de un modelo económico, les vuelvo a decir, agroexportador, donde Buenos Aires era la boca, digamos, de salida de esos productos. Y así, digamos, si pensamos nuestro país como quedó conformado, Buenos Aires es como el lugar central, ¿no? Que con todos los inconvenientes que después esto fue trayendo para el desarrollo parejo del país, ¿no? ¿Ustedes conocen Buenos Aires, capital? Sí. Lucía, ¿me dijiste que sí? Sabrina. Ah, Sabrina. ¿Y Chiara y Lucía conocen la capital? Sí, yo sí. Sí, un poco, no todo, pero sí. Bien, es interesante cuando vamos a la capital ir pensándola en términos también así históricos, ¿no? ¿Vieron esos edificios tan impresionantes que son casi palacios, ¿no? Cuando uno ve esos edificios de gobierno, el Hotel de los Inmigrantes, no sé si han ido, pero todavía en Buenos Aires, bueno, se restauró, había un hotel donde llegaban los migrantes y eran alojados en ese hotel, porque era el primer paso de sanidad, digamos, controlar que estuvieran sanos, que no trajeran enfermedades, y además después había que ubicarlos en algún lugar. Muchos de ellos iban al interior a hacer trabajos agrícolas, pero el puerto los recibía y les daba alojamiento en lo que fue el Hotel de Inmigrantes, que es muy interesante si uno va a Buenos Aires a conocerlo. Y después está La Boca. ¿Ustedes conocen La Boca? El barrio de La Boca tan pintoresco. No. Sí. Bueno, ahí en La Boca, que está cerquita del río, se iban alojando muchos de los migrantes que quedaban en Ciudad de Buenos Aires, en lo que fueron los conventillos, y lo que son, bueno, si uno va al barrio de La Boca, todavía hay algunos que eran viviendas muy precarias, donde se iban alojando como podían, como si hoy podíamos decir, no sé, una villa. Estas casitas de chapa precarias, bueno, donde se alojaban estas poblaciones, ¿no? que venían sin nada. Bueno, imaginemos esa Buenos Aires que se va armando así, ¿no? Con poblaciones de migrantes que vivían en forma muy precaria, con sus distintas formas de comunicarse, lenguas, costumbres, religiones. Otra vez, acá el sistema educativo que se tenía que pensar para unificar a estas diversidades. Para todo esto fue creciendo económicamente el país, pero ¿qué pasó? La concentración de esa riqueza no fue para todos, digamos, se concentraron en sectores oligárquicos, los que tenían el poder, de las empresas, de la élite política, de las élites, digamos, que tenían un nivel de preparación profesional mayor,
Y para todo esto, bueno, ¿qué se pensó? Vamos ahora específicamente al sistema educativo. Había que crear escuelas primarias urgentes, se pensó. Bueno, pensemos en este momento, en sus inicios de la presidencia Sarmiento. Sarmiento, junto con otras personalidades del momento, piensa, bueno, este país hay que erradicar el analfabetismo, hay que unificar el sentido de nación, necesitamos escuelas primarias. Y ahí es cuando se empiezan a diseñar un proyecto educativo de creación de escuelas primarias. Se arrancó con el nivel básico, que en ese momento, ¿qué es lo que se pensó? Bueno, por lo menos leer, escribir y cálculo, lo más elemental que se podía proporcionar para, de alguna manera, ir erradicando el analfabetismo. Y otra cosa, como yo les decía, había que formar al ciudadano, a ese ciudadano con identidad territorial nuestra, con, digamos, costumbres, porque además con respeto a las normas, bueno, todo un formato de la idea de ciudadano que a través de la educación se pensaba que se iba a instaurar. Además también se consideraba que la paz social se iba a lograr a través de la educación, claro, porque también, yo les decía antes, también venían ideas revolucionarias, anarquistas, entonces la élite gobernante también pensaba que a través de la educación se los iba de alguna manera a controlar socialmente y nacionalizarlos. Bueno, y mejorar las costumbres, sentimiento patriótico, bueno, esos eran los objetivos de la política educativa de ese momento. Y con respecto a las leyes, ¿cuáles son las leyes que se plasman en ese momento? La fundamental, digamos, que es la ley madre de todas las leyes, es nuestra Constitución Nacional. Piensen que está en 1853 se sanciona nuestra Constitución Nacional. Y ahí en nuestra Constitución Nacional se establece el derecho a la educación para toda la población y que va a ser responsabilidad de las provincias. Que las provincias tienen que hacerse cargo de la educación y crear escuelas. La provincia de Buenos Aires es pionera en este proyecto, ¿no? Va creando sus escuelas. Y acá llegamos a algo que ustedes van a ver que vamos a volver muchas veces, y que es súper importante, que es 1884 con la ley 1420, que yo les comentaba antes que fue fruto de enormes debates, porque el gran debate era educación religiosa o educación laica. Bueno, después de muchísimos debates, se logra sacar una ley que sienta las bases de lo que es nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Porque nos está hablando de una educación común. ¿Qué significa común? Que va a ser igual para todo el territorio. Digamos, los contenidos que se van a impartir va a ser igual tanto en el norte como en la provincia de Buenos Aires, como en el sur. Eso significa común, que es común a todos los contenidos. Se va a enseñar lo mismo. Pública porque va a ser gratuita. Para todos. No tenías que pagar, digamos, nadie tenía que pagar por educación, sino no podía hacerlo. Obligatoria porque el Estado obligaba a asistir a la escuela. Gradual, ¿qué significa gradual? Por grados, por primer grado, segundo grado, tercer grado. Estamos hablando de primaria, y laica, bueno, como les decía antes. Bueno, o sea que la 1420 que se sanciona en 1884 es la ley basal, digamos, de nuestro sistema educativo. Ahí arranca la primera organización que tenemos del sistema. Y fíjense cómo responde en sus principios de ser pública, obligatoria, gratuita, común, a una necesidad social, la necesidad de dar educación a todos los que iban llegando y a los que estaban. Y bueno, en 1890 hay otra ley que es muy importante, que es, claro, había que financiar, digamos, había que tener dinero para crear escuelas, no se crean de la nada.
Entonces, las provincias, en muchos casos provincias pobres que no tenían recursos económicos, pedían de que la nación ayude a la creación de escuelas. Y ahí, bueno, la ley 2007-37 es la de subvención. Porque siempre tenemos que pensar, nuestro país es federal. ¿Qué significa? Que está conformado por provincias. O sea, que tenemos un gobierno nacional, pero también tenemos gobiernos provinciales. Y esos gobiernos provinciales, ¿qué decían? Sí, muy lindo lo de las escuelas, que yo tengo que crear escuelas, pero no tengo plata, no tengo recursos económicos. Por favor, que el Estado nacional me ayude. Bueno, con esta ley transfería recursos económicos para la creación de escuelas. Y además pensemos, para que una escuela funcione mínimamente, ¿qué se necesita en cuanto a lo económico? A ver, vamos a pensarlo. Si yo tengo que financiar una escuela, financiar quiere decir que darle dinero para que funcione. ¿Qué tengo que pagar? A los docentes, principalmente. Perfecto, Martina, a los docentes. Ahí tenés una masa económica muy importante, hay que pagarle a los docentes. ¿Qué otra cosa necesito? Un establecimiento apto para que los chicos puedan tener clase. Perfecto, un establecimiento apto, o sea que no cualquier, digamos, no como la época anterior a la 1420 que se podía dar clase en un salón sin mobiliario, porque digamos, más o menos con un par de bancos, yo ya me arreglaba. La 1420 también va determinando algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, una escuela tiene ciertas características, necesita un docente, necesita un mobiliario, los pupitres, eso no estuvo siempre. Antes de la 1420 no podemos pensar aulas como las pensamos ahora, con un docente al frente y bancos, digamos, eran salones que podían ser atrás de la iglesia, o un salón de la iglesia, o que prestaba la municipalidad, y ahí se daba clase, o en las casas particulares. La 1420, al instalar esta obligación de que el Estado se tenía que hacer cargo de la educación, bueno, pero hay que crear escuelas, hay que, digamos, contratar maestros. Así que muy, muy interesante esto que están diciendo. Y otra cosa para que los pensemos juntos. ¿Qué pasaba con los maestros? Pensemos en esa sociedad que se estaba conformando. ¿Había maestros como para cubrir? No, había muy pocos. Muy bien, había muy pocos y menos maestros formados en nuestro país, porque para formar maestros, ¿qué se necesitan? Como ustedes se están formando en docencia. Si yo quiero formar un maestro, ¿qué voy a necesitar? Y universidades o establecimientos que les den el conocimiento necesario para poder enseñar a otras personas. Perfecto, claro, perfecto. Yo necesito que haya suficientes, digamos, espacios educativos de formación docente. Entonces había que crear los institutos de formación docente. Digamos, ahora, años más tarde, la universidad, bueno, fue creando sus profesorados, ¿no? Ya estamos hablando de otro momento, pero en este momento, decíamos, sí, muy bien, el proyecto educativo de este país es tener escuelas en todo el país. Maravilloso. Necesitamos dinero para crearlas, los edificios adecuados, necesitamos mobiliario, necesitamos pagar a los maestros. ¿Pero qué maestros? Si acá no había. Entonces, Sarmiento, que en ese momento, bueno, ya venía con experiencia, había viajado por Estados Unidos, y él trae un modelo, él viene enamorado, digamos, de algunas cuestiones que vio en Estados Unidos. ¿Y qué vio? La formación de maestros, cómo estaban formados los maestros. Entonces, plantea una propuesta que es, como acá no había docentes, maestras primarias, ofrecer a maestras formadas en Estados Unidos que vengan a nuestro país a empezar a dar las primeras, digamos, ofertas educativas. Y fueron repartidas en provincias fueron, la verdad que cuando uno se pone a pensar en que fueron chicas de la edad de ustedes, que vienen a un país como era el nuestro en ese momento, eran unas aventureras, ¿no? Se las llamó las valientes. Cuando uno lee la bibliografía se las llamó las valientes de Estados Unidos, que se habían venido
Todas tenían más o menos el mismo perfil, con formación docente, no tenían, digamos, no estaban casadas, no tenían hijos, bueno, y llegan a este territorio y son encomendadas, qué sé yo, por ejemplo, a ir a San Juan, a una escuelita de San Juan, una escuelita de Entre Ríos, o quedarse en Buenos Aires, en algún pueblo perdido. Fíjense que muchas tenían que saber los dos idiomas, sabían inglés y tenían que saber castellano. Bueno, ellas fueron las primeras maestras que llegaron al país. Y años más tarde se ve la necesidad de crear un instituto importante de formación docente, que fue la Escuela de Paraná. Yo no la conozco, me encantaría ir a Paraná y conocerla, porque dicen que es un edificio, escuela-palacio más o menos, un edificio impresionante, donde ahí empezaron a formar los primeros maestros de nuestro país, con un programa de estudio, con un perfil. Ya estamos hablando de años más tarde, cuando había que entonces proveer, digamos, de docentes. Esa corriente de formación docente se dio a conocer después como el normalismo, que va a ser el tema que vamos a ver en nuestro próximo encuentro. Bueno, imagínense, vamos imaginando ese país que está creando escuelas, que está formando docentes. Y bueno, y así estamos, ¿no? Como y la formación docente después también requirió que haya leyes que regularan, digamos, la formación docente. Qué contenidos se iban a impartir, cuántos años iba a durar la formación, en cuanto al financiamiento, cuánto se le iba a pagar a esos docentes, lo económico. Vienen todas las cosas que había que pensar y que había que legislar, porque no había nada, absolutamente nada. O sea, que había que armar legislación alrededor de eso. Bueno, ya años más tarde aparece una ley que es muy importante también. La 1420 es súper importante, ¿no? Se lo olviden. Pero una ley súper importante es la ley Laínez. ¿Qué dice la ley Laínez? El país estaba creciendo, cada vez había más corrientes migratorias, se estaba poblando el país. Las escuelas no eran suficientes y además se necesitaba una formación especial de mano de obra calificada, porque se estaban habiendo fábricas, el país iba cambiando. La ley Laínez, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir que el Estado Nacional, hasta ese momento las provincias eran las que fundaban las escuelas, pero que el Estado Nacional podía fundar escuelas y administrarlas en el interior del país, en aquellas provincias que lo necesitaran. O sea que le da otra inyección de vitalidad a la creación de escuelas. Y bueno, si ven el video, que yo se los recomiendo, de la ley Laínez, van a ver cómo crecen las escuelas en todo el país. Y unas escuelas con características muy, muy interesantes, con patios, con aulas amplias, con ventiladas. Escuelas que hoy, por supuesto, existen, siguen funcionando, porque tienen una calidad arquitectónica impresionante. Bueno, la ley Laínez es otra de las leyes importantes que le da una vitalidad importantísima a lo que es el sistema educativo. Y en cuanto, a ver, el anterior, ¿qué era? Espera que me pasé una... y en cuanto al nivel medio, bueno, hasta ahora hablamos del nivel primario. El país fue avanzando. Imaginemos que ya estamos 30 años después de la Constitución, 1863, la población ya estaba alfabetizada, había otras demandas sociales, había necesidad de formar la dirigencia política, y se crea a nivel secundario el Nacional Buenos Aires. ¿Ustedes lo han visto en Buenos Aires, que está muy cerquita digamos, del Congreso, en la Escuela del Nacional Buenos Aires? Es muy, muy impresionante porque es un súper edificio, está ahí nomás. Y ahí en el Nacional Buenos Aires han estudiado muchos de nuestros presidentes, porque ahí se fueron formando las élites políticas, digamos. Un colegio de excelencia, como acá decimos, bueno, Lilia es de excelencia. Bueno, ahí el Nacional Buenos Aires, que dependía también
de la universidad, de la UBA. Así que bueno, en el Nacional Buenos Aires se formaron muchos de los dirigentes políticos y de la élite, porque el nivel de excelencia de la formación era muy alto. Y fíjense, en 1870 se crea la Escuela Normal de Paraná, que yo les estaba hablando, para formar docentes, en una concepción moderna de la educación, laica y nacional. Bueno, después se va creando otras escuelas, las escuelas industriales, las escuelas... A medida que el país va creciendo y va teniendo otras necesidades, se van creando otras cuestiones. Bueno, así vamos llegando hasta principios del siglo XX. Bueno, el siglo XX es un siglo particularísimo, donde nuestro sistema educativo, que había comenzado a constituirse y a sentar las bases desde mediados del siglo XIX, en el siglo XX hace su explosión, su expansión mayor, y se empiezan a diversificar las ofertas, empiezan muchas más escuelas secundarias, las terciarias, las universidades. Es una expansión, es el siglo de la expansión del sistema educativo en nuestro país. Y es más o menos lo que va pasando en el resto de América. Lo que pasa es que nuestro país fue muy fuerte el impulso de la educación, y en un momento fuimos modelo, ¿no? de un sistema educativo y de la erradicación del analfabetismo, y de tener, hacia los años de mediados del siglo XX, era un país que estaba entre los, digamos, entre los índices más altos educativos. Fíjense que se va a dar como una explosión de oferta educativa en el siglo XX, pero bueno, eso lo vamos a ver en particular un poquito más tarde. Y bueno, imaginen, entonces pueden darse cuenta de lo que significa el sistema, esta organización conformada por distintas instituciones, que tiene también, el sistema tiene otro aspecto que es el de la administración, digamos. La administración, que es, bueno, tener dependencias. Bueno, yo dentro del sistema tengo un sector que se va a ocupar, no sé, de todo lo que es alimentación en las escuelas, otro que se va a ocupar de lo que es arquitectura de las escuelas, otro que se va a encargar de las compras que hay que hacer para el material didáctico o para darle merienda a los chicos. Ese sistema se empieza a complejizar, tenemos un sistema muy complejo, muy... digamos, que tiene muchísimos sectores, y donde se fue conformando también una gran burocracia administrativa, porque hay que administrar semejante sistema. A veces se compara nuestro sistema con el de otros países, y dice, ¡ay, qué bárbaro! No sé, la educación en Finlandia, por ejemplo. Pero Finlandia es un paisito al lado nuestro. Imaginen que nuestro país es muy grande, tiene muchas provincias, por eso tenemos que empezar a pensar en forma contextualizada. Y fíjense que cómo la legislación regula todo. Por ejemplo, imaginemos nosotros, que estamos en el sistema universitario. ¿Cuántas cosas todo está regulado por ley, digamos? Para que nosotros ahora estemos en una clase virtual tuvo que haber una resolución, tuvo que haber normativas que se fueron discutiendo antes, cómo se iba a dar, si se va a poner presente, si se va a poner ausente, qué pasa. Ahora se nos agregó un problema mayor, que es el de la pandemia, entonces hubo que reformular las resoluciones, las normativas. ¿Se dan cuenta cómo constantemente todo tiene que estar regulado? Ustedes saben que hay reglamentos, obviamente, que regulan la vida universitaria, y absolutamente todo. Por ejemplo, y si vamos a una primaria, que entrar a las 8 de la mañana y salir a las 12 en el primer turno no es porque se le ocurrió a un directivo, es porque hubo una legislación que así lo determina. Todo tiene que ver con una legislación que organiza y sustenta. Y aunque a uno le parezca que denso el tema de las leyes, bueno, es lo que ordena, ¿no? Y es el que pone, digamos, encaja el funcionamiento de algo. Imaginen que
así en todo, hasta lo cotidiano, hasta lo más cotidiano de una vida, en cualquier institución está legislada. Bueno, esto es a grandes rasgos, lo que vimos. Les decía los videos, mírenlos. Acá en Canal Encuentro, bueno, el que les sugerimos es la historia de las leyes educativas, y hay otro que viene a continuación que se llama Especial 1420, que ahí van a encontrar a un pedagogo que se llama Pablo Pinó, que estudia mucho los temas educativos y va a explicar cuestiones que son bastante pintorescas, ¿no? De cómo se fue conformando el sistema, cómo era antes de la 1420, ¿no? Otra cosa que instaura la 1420, me acuerdo que lo dice Pinó en el video, se terminan los castigos físicos. Antes de la 1420 se podía castigar físicamente a una criatura, digamos, estaba como naturalizado. Fíjense que también que salto cultural. Claro, como cuando se les pegaba con la regla o cosas así, ¿no? Tal cual, Lucía. Y vos sabés que en el video, si lo ven, Pinó muestra, hay un museo pedagógico en la ciudad de Luján, que tiene, digamos, almacenadas elementos de la escuela de ese momento. Entonces, en un momento él muestra como una vara de madera con agujeritos que se llamaba palmeta. Entonces, con esa palmeta, que encima tenía los agujeritos, era como, no sé, como si digamos una pala con agujeritos para que los agujeritos te hagan sopapa y te duelan más. Entonces le daban las manos a los chicos. Sin ningún asco, digamos. Y también tenía, porque hay muchas cosas de resabios también de la Iglesia Católica. Vieron que los monjes se autoflagelaban y se castigaban. Bueno, otra cosa que se usaba y que estaba colgada en la pared de las aulas es lo que se llamaba la disciplina. Disciplina era un elemento, nosotros lo conocemos disciplina como disciplinar, ser rígidos, o disciplina entendido como materia. La acepción de esta disciplina es una vara con varias cintas de cuero. ¿Vieron cuando uno ve las películas que se autoflagelaban? Bueno, eso estaba en el aula para pegarle a los chicos, latigazos si se portaba mal. Así que fíjense cómo se avanzó también en cuanto a prohibir los castigos físicos. Aunque todos sabemos que existe una ley no significa que las prácticas no prosigan, porque si ustedes a lo mejor le preguntan no sé si a sus abuelos, pero a sus, quizás ya no están, pero si le hubieran preguntado a sus tatarabuelos, ¿te castigaban en la escuela en España o en Italia o qué sé yo, en el medio del campo en Argentina, cuando te portabas mal? Sí, te castigaban. Todos tienen algún cuento de eso, de que... Sí, es verdad. Mismo mi abuela, que ella nació en 1929 y más o menos después, bueno, era muy temprana igual los años, ¿no? En los que acudió a la escuela. Y siendo que era una época tan reciente y no, como vos mencionabas, ponerle mi tatarabuela o tatarabuelo, ella igual me contaba ponerle que uno de los castigos que le daban si hacía las cosas mal, le ponían, viste, como acerrín en el piso, y como iban de pollera, las hacían arrodillar a las nenas arriba de eso, esperando, no sé, una hora, lo que le dijeran que tenía que esperar, y después podía volver a sentarse en el banco. La verdad me parece una atrocidad, porque siendo que buscaban una formación del ciudadano, de una civilización cada vez mejor, parecía que atrasaban y bien eran como métodos salvajes para poder instruir a una niña. Una tortura, realmente pobres, sí. Dejarlos arrodillados. Bueno, historias de esas, por ejemplo, o el maíz, que eso se hacía mucho en la Iglesia Católica, porque además tenemos que ir pensándolo así. Hay mucho de la escuela de la modernidad y de la escuela del normalismo, que vamos a ver en el próximo encuentro, que tiene resabios de cultura de monasterio, digamos esa cosa fundacional de la educación en los monasterios persistió como prácticas, y tuvo que pasar mucho tiempo. Vos fíjate que lo que vos contás de tu abuela, ya la 1420 que había prohibido los castigos, ya había pasado hace un montón de tiempo. En 1884 vos me estás contando de los primeros, y todavía se hacían, digamos, había castigos físicos y no eran sancionados, porque además había una cuestión como cultural, porque a lo mejor los papás de tu abuela
no lo iban a ver